Buenos días y bienvenidos a la clase de este día. Bueno, quería compartir con ustedes antes de iniciar este video alusivo al Día del Niño, aunque ustedes niños ya no son prácticamente, pero la ley los ampara, ¿verdad? Porque según la ley sí, aunque ustedes ya no están chiquitos, ya no están pequeñitos, pero bueno, tienen que ir despidiéndose de ese privilegio porque bueno, de hecho, tenemos ya formalmente, sería la última clase del año, porque pues se acabó. Y, y bueno, de ahí se van para la universidad, donde las cosas van a tener que cambiar un poco. Y bueno, la mayoría cumplirá su mayoría de edad y, y algunos quizás les van a faltar unos meses más o un año más, pero todos van por ese camino y bueno, ya tendrán que irse despidiendo de esta etapa que es bonita, es maravillosa, pero que ustedes han llegado al final, ¿no? Y también han llegado a la etapa final de colegio. El tiempo se ha pasado volando, de hecho, y gracias a Dios que hemos logrado salir con las cosas que hemos planteado. Ahora veremos la parte de pH, que sería prácticamente lo que nos quedaba ya, lo que nos quedaba pendiente. Entonces, pues este día lo dedicaremos justamente a eso. Vamos a hacer un par de ejercicios pensando en lo que, en lo que hemos estado trabajando y, y pues bueno, vamos a comenzar para que nos tomemos todo el tiempo necesario para, para solventar las dudas. Entonces voy a proyectar yo, a ver, miren, estoy como estoy un poco complicado de la garganta, así que espero yo no tener mayores inconvenientes ahorita. Hoy más temprano estuvo más complicado, pero ahorita que ya se está poniendo la temperatura un poco más óptima, creo que la garganta, yo creo que amanecí con la garganta inflamada, pero bueno, yo creo que eh, podemos llevar a cabo la clase. Y de pronto yo hablando de mi vida. Bueno, vamos a comenzar los contenidos. Les voy a pedir que si tienen ahí una calco a la mano, que pues que la vayan reservando y porque la vamos a usar, o sea, no en todos los casos va a ser necesario con los procesos que vamos a hacer, pero para eso existen esos maravillosos aparatos, ¿verdad? Así que necesito que la tengan allá a la mano, eh, la, la calco, porque lo vamos a utilizar. Bueno, vamos a hacer una breve introducción y un breve recorrido con lo que se refiere al pH. Prácticamente esta escala nos ayuda a determinar el grado de acidez de alguna sustancia, eh, y por eso se creó una escala que va del 0 al 14. Los valores que va a tener es del 0 al 14. Entonces, en el, a lo largo de esa escala vamos a tratar nosotros de identificar diferencias, que eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Entonces, esta forma de expresar la concentración para determinar los hidróneos recibe el nombre potencial de hidrógeno. Por eso pH, ¿verdad? La palabra potencial, en este caso, la palabra potencial se está refiriendo a, a la cantidad de hidrógenos o hidróneos, en este caso, que se están liberando y
La H es el símbolo, específicamente el símbolo, el símbolo del hidrógeno mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, técnicamente a eso se refiere el símbolo, pH, la palabra potencial, que debe ser en minúscula, escrita en minúscula, fíjense bien, y la H, como es el símbolo del hidrógeno, debe ser escrita en mayúscula, eso es importante, ¿ya? Eso es importante enmarcarlo y recalcarlo desde el principio. La fórmula que vamos a usar para, en este caso, sería pH es igual al menos logaritmo, no es el antilogaritmo, oigan, es el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Lo que pasa es que aquí estamos escalando la concentración, estamos escalando la concentración del pH, más o menos para que tengan una proyección, así como lo hacíamos en las partes por millón, cuando estábamos hablando de concentraciones de soluciones. Si se acuerdan, la parte por millón nos servía para encontrar encontrar las concentraciones de aquellas soluciones demasiado diluidas, entonces eran valores muy pequeños. La escala de pH se creó justamente para eso, porque la concentración de hidrógenos relativamente es pequeña, siempre va a ser pequeña, no es que vamos a tener un montón de hidrógenos presentes. Entonces por eso cambiamos la escala y por eso usamos el logaritmo para que este valor ya se exprese como un número más favorable para generar cierto significado, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros podemos hacer esa diferenciación también. ¿Se acuerdan que hablábamos de, en el equilibrio iónico del agua, en la clase pasada, hablábamos que, bueno, simbólicamente podríamos nosotros utilizar hidrógeno, que es lo correcto, cuando se está descomponiendo el agua, o hidrógeno más, así como acá abajo, y significar lo mismo. Entonces, en la escala de pH, siguiendo esa lógica, también también vamos a tener la misma posibilidad. Es decir, si quiere usted sacar el pH siempre se va a encontrar utilizando el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, que es lo mismo decir el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Cualquiera de las dos formas es válida, cualquiera de las dos formas lo puede utilizar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Que lo correcto sería colocar hidrógenos haciendo la referencia al proceso que se da en la disociación, en la autoionización del agua, que es hidrógeno que se genera, y siempre que va a suceder ese fenómeno, o sea, en todos los casos, siempre es hidrógeno, nunca es hidrógeno. Por facilidad y practicidad se puede escribir así. Ya, nada más claro. Entonces la escala de pH, para que tengamos el primer acercamiento, va a tomar valores desde 0 hasta 14. Entonces, donde los ácidos más peligrosos o las sustancias más corrosivas están en los extremos de la escala. Prácticamente tenemos nosotros valores iguales o cercanos a 0, o valores iguales o cercanos a 14. Entonces, la escala es esa. No quiere decir que la escala tiene un límite específico de 14, pero regularmente es donde llegan las sustancias más corrosivas, hablando de alcalinidad o basicidad. Pues bien, el, 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 el ácido para baterías es de los más corrosivos y el de los más efectivos, tanto así que al simple contacto con la ropa, por ejemplo, usted ve que se va a deshacer, el tejido se deshace. Entonces lo mismo sucedería con nosotros en la piel, que causaría quemaduras considerables y podría dañar nuestro tejido también, nuestro tejido epitelial, ¿verdad? Contrariamente,
El ácido estomacal también tiene un pH muy cercano, estará entre 1 2. El pH del contenido estomacal, el ácido estomacal, y la pared estomacal lo puede tolerar. Ya, bueno, uno primero porque las estructuras ya están hechas, ya están modificadas para soportar ese nivel de pH, porque es donde vamos a desintegrar los alimentos que no se han todavía empezado a degradar desde el camino de la boca hacia ahí, para tener mejor disponibilidad para los intestinos después. Entonces, pero eso no significa que el pH del estómago no sea peligroso. Esto podría ser peligroso porque si varía un poco, si baja más el pH de lo que debería, entonces empieza a generar problema, ¿verdad? Entonces, y entonces ahí podemos observar distintos productos en los que podemos escalar el pH. Eh, vean a dónde está el limón. Bueno, por esta zona también se va a ubicar la soda, aunque no la tenemos aquí, pero la soda se va a ubicar entre un pH de 3 aproximadamente, donde está el vinagre. El tomate también es muy corrosivo, de hecho puede corroer las ollitas metálicas, por eso su mamá, su abuela no deja la salsa preparada por mucho tiempo ahí, porque si no puede dañar los metales, porque van a atacar los metales, si se acuerdan de las características que habíamos visto en la clase anterior. Y bueno, el café también es ácido, aunque ya estamos acercándonos a un punto medio, la leche también, y de ahí que puede ser bien perceptible el sentirla más ácida luego cuando se empieza a dañar. La sustancia neutra, como el agua, por ejemplo, algunas sales, se encuentran en este punto 7. El valor 7 de pH es un punto neutral. Entonces, los valores entre 6 y 7, estamos hablando, oigan bien esto, porque esto no está escrito ahí, pero, perdón, un valor entre 6.5 a 6.9, por ejemplo, vamos a decir que es ligeramente ácido. O sea, porque entre 6.5 a 6.9 prácticamente estamos hablando de un 7, pero no es un 7, porque la neutralidad se define como 7 puntualmente. Entonces, si estamos dentro de ese rango, podemos decir que la sustancia es ligeramente ácida. Lo mismo implicaría del otro lado del 7, o sea, entre 7.1 y 7.5, por ejemplo, estamos hablando de que una sustancia es ligeramente básica. Algunos toman, esto puede diferir, pero algunos toman de referencia el punto 5 y hay otros que todo el margen ese que hay entre 6 y 7, ¿verdad? Para decir ligeramente ácido. Pero cuando van a decir ligeramente ácido o ligeramente básico, se está refiriendo a la cercanía del 7. O sea, de 7 hacia atrás es ligeramente ácido. De 7 hacia adelante es ligeramente básico. Tenemos luego ya las sustancias básicas, que en este caso sería la sangre, uno de los ejemplos, la soda cáustica, el bicarbonato de sodio, perdón, estaría en un pH de 9, que es lo que regularmente se utiliza para poder neutralizar sin tener mucha agresividad. Las tabletas estomacales que están en un pH 10, que hasta el pH 10, digamos que va a ser hasta cierto punto, eh, digamos, seguro poder utilizar una neutralización dentro del estómago. Porque si ya lo hacemos, obviamente que con un pH mayor podríamos neutralizar mucho más rápido el estómago cuando hay acidez, pero ya hablamos de eso con las reacciones, con las reacciones violentas. Entonces, las tabletas antiácidas o las tabletas estomacales.
se fabrican con un promedio de pH de 10, la leche de magnesia, las, las Vital Seed, no se me ocurren otras marcas, pero hay Pepto-Bismol, ¿no? Estarían aproximadamente en un pH de 10. No puede ser más alto, porque más alto ya es un tanto peligroso. Por ejemplo, el amonio, los jabones, que ya tienen un pH más alto, el blanqueador, el hipoclorito, ¿verdad? Que puede llegar hasta 13, y, y los destapacañerías, que serían la soda cáustica, el hidróxido de sodio, que es de lo más corrosivo que tenemos del lado de las bases. Entonces, así prácticamente estaría distribuida mi escala de pH de 0 a 14. Acuérdense, entre menor sea el valor de pH, más ácida va a ser la sustancia. Entre más grande sea el valor de pH, más básica va a ser la sustancia. Entonces podemos decir que hay sustancias ácidas, sustancias neutras, que sería 7 específicamente, y hay sustancias alcalinas o básicas. Esa sería como la distribución, la distribución en en esta escala en esta escala de valoración. Bueno, entonces hemos hablado de la escala de pH, ahora vamos a hablar de una escala que surgió, una escala derivada, alternativa de la de pH, que es la escala de pOH, que se expresa de la misma manera que la escala de pH, solo que aquí expresamos el grado de basicidad o el grado de alcalinidad, porque lo que hacemos es enfocarnos a la concentración de OHs, o sea, de hidróxidos. Entonces la fórmula, si se fijan, es prácticamente lo mismo, solo que en lugar de decir pH, voy a decir pOH, porque es la concentración de OHs, pero la estructura es la misma, menos logaritmo de la concentración de OHs. Lo único que aquí lo único que voy a encontrar es el pOH, ¿sí? Lo que voy a encontrar es el pOH, no voy a encontrar pH. Entonces, ¿cuál sería la escala? Vean, yo he puesto aquí las dos escalas para que entiendan cuál puede ser el beneficio de considerar una escala alternativa. O sea, solo existe una escala, que es la escala de pH, que va de 0 a 14. Pero nosotros también alternativamente podemos deducir la escala de pOH, que como digo, la de referencia es la de pH. Pero entonces la escala de pOH va a funcionar de manera inversa que la que tenemos en pH. O sea que un valor, un valor de 14 en pOH significa que la sustancia es ácida, y un valor de 0 en pOH significa que es básica. O sea, los valores, si se fijan, están invertidos, pero siempre van a tener algunas similitudes. Por ejemplo, ¿qué similitudes? Bueno, que la neutralidad siempre va a estar en 7, eso no va a cambiar. El 7 sigue siendo neutro. Y fíjense que nos da también otra ventaja. Bueno, esto sirve prácticamente para sacar las concentraciones de OH o para deducir la concentración de OH que hay, porque la escala de pH solo da concentraciones de hidrógeno, pero si yo quiero las de hidróxido, no las puedo obtener directamente de aquí, las tengo que deducir de la de pOH. Entonces, por eso se establece la relación. Y noten una cosa, las, las, las escalas, las escalas están complementarias, es decir, los valores van de 0 como mínimo a 14 como máximo. Eso quiere decir que si yo tomo un valor de pH, por ejemplo aquí 3, para el pH es 3 y es ácido. Para el pOH va a ser 11 y también significa que es ácido, ¿sí? Porque es una interpretación inversa. Ahora noten ustedes que con el ejemplo que yo acabo de poner, con una sustancia que tiene pH 3 o que es equivalente a decir pOH 11, noten ustedes que si sumamos los valores tanto de pH más pOH sería 3 más 11. Esto me da como resultado 14. Cualquier valor
cualquier valor que yo quiera tomar de aquí, me va a sumar 14. Miren, 7 más 7, 14. 8 más 6, 14. 10 más 4, 14. 12 más 2, 14. Cualquier combinación que ustedes elijan entre la escala o de las dos escalas, la sumatoria siempre va a dar 14. Entonces, eso me va a permitir a mí generar también deducciones. Entonces, esas deducciones me permiten hacer esta relación. Miren, pH más pOH siempre va a ser 14. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del establecimiento de la escala alternativa de pOH, yo puedo sacar esos valores sin necesidad de estar usando dos escalas, sino que un factor de conversión sencillo. Y si yo conozco el pH y sé, que el valor sumado de estas dos me va a dar 14, solo despejo a 14 le resto, por ejemplo, el valor de pH y ya estoy obteniendo el valor de pOH. Entonces es una manera práctica de poder sacar valores, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a ir a los ejercicios, pero antes de continuar con los ejercicios, voy a hacer una pausa. Creo que no van a haber preguntas, así que no vamos a hacer la pausa, vamos a continuar. A ver, vamos a hacer el ejercicio número 1, el ejercicio demostrativo. El 3 va a ser para ustedes. Yo voy a hacer el 1 y el 2 para que ustedes vean cómo se hace. Vean, en el ejercicio 1 dice calcula la concentración de hidronios, OH+, y de hidróxido para el agua lluvia. Y lo único que nos dan como dato es el valor de pH, que es de 3.40. Ese es el valor de una muestra de agua lluvia. 3.40 de pH. Entonces, vean, yo puedo invertir la fórmula que vimos anteriormente. O sea, el pH es igual al menos logaritmo del pH. Y entonces yo puedo, a partir del valor de pH, reinvertir esos valores. Y entonces le ponemos ese valor, a la cálculo. O sea, quiero ver si se alcanza a ver. No sé si la van a alcanzar a ver. Ahí. Yo lo que hago nada más es poner el logaritmo inverso. Ahí sí es logaritmo inverso. Y que lo pone como potencia 10, ¿verdad? Así como están viendo ustedes en pantalla. Entonces, ponemos logaritmo inverso y me da espacio para colocarse, para seguir colocando valores. Y le voy a poner menos 3.40. El 3.40 es el valor de pH que me están dando en el ejercicio. Y lo voy a poner negativo para evitar finalmente tener el valor negativo. Entonces, cuando ustedes lo colocan, acuérdense que para pasar de pH a concentración, o sea, para devolver el valor, porque la fórmula de pH, ustedes meten el menos logaritmo de la concentración que les dan y van a obtener pH. Pero para hacer la regresión, hacemos el logaritmo inverso para obtener nuevamente el valor inicial. En este caso, entonces, lo que hacemos, despejamos y me va a dar un resultado a mí de concentración de hidrógeno de 3.98 por 10 a la menos 4, ¿sí? Entonces, eso sería prácticamente el ejercicio 1, muy sencillo, pero yo les quería enseñar la regresión, o sea, cuando tenemos un valor de pH, y queremos obtener la respectiva concentración. Entonces, eso es lo que yo acabo de hacer. Bien. Recuerden entonces que la M que está ahí significa mol, no, molar, perdón, no mol, molar, que es la concentración molar de los hidróneos. Entonces, el pH es un valor adimensional, pero nosotros, bueno, eso hemos estado hablando, la concentración de hidróneos, entonces las concentraciones para el pH siempre las vamos a trabajar en molaridad. Entonces asumimos que ahí
está en moles o moles sobre litro, ¿verdad? Entonces es molaridad, esa M eso significa. Bien. Bueno, miren, como el ejercicio no termina aquí, sino que aquí lo que hemos conseguido la concentración de hidrógenos. Pero el ejercicio me dice que consiga la concentración de hidrógenos, pero también la de OHs. Entonces, no tengo el pOH, no me dan el pOH. Entonces, aquí hay dos posibilidades de poder deducir cuál es la concentración de OH. Ver, la primera forma, la primera forma va a ser así, del siguiente proceder. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos la constante el equilibrio el equilibrio iónico del agua, la constante del equilibrio iónico del agua? Entonces, esto deberá de asumirlo a una temperatura de 25 grados Celsius. Si el ejercicio dice que esta otra temperatura no puede usar esta forma. Entonces nosotros siempre que vayamos a usar esta forma, siempre habrá que apuntarlo y decir en algún lado, considerando o asumiendo la temperatura 25 grados Celsius. Si se acuerdan, la KW era la concentración de hidrógenos o la de OHs. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Como estoy asumiendo que la temperatura está a 25 grados Celsius, el valor de KW es 1.0 por 10 a la menos 14. Acuérdense que ese valor es una constante. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir. Miren, 1.0 por 10 a la menos 14, que es la constante de equilibrio del agua. 3.98 por 10 a menos 4 molares, lo que acabo de encontrar yo en el procedimiento anterior. Y la concentración de OH, que la ignoro. Entonces es lo que voy a despejar. Entonces despejamos, pasamos la concentración de hidrógenos hacia al otro lado, a dividir a la constante. Y vamos a dividir 1 por 10 a la menos 14 entre 3.98 por 10 a la menos 4. Y esto me da un resultado de 2.51 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos el resultado de 2.51 por 10 a la menos 11, podemos verificar la segunda forma, que en teoría tendría que salirnos lo mismo. A veces pueden variar algunos centavitos, pero en teoría tiene que ser lo mismo. ¿Cuál sería la otra forma? Utilizando las escalas combinadas pH y pOH, ¿se acuerdan? Sabemos que pH más pOH es de 14. Sabemos que el ejercicio me ha dado un valor de pH, entonces puedo sacar el valor de pOH yo. Vean, 14 menos 3.40, que era el valor del agua lluvia. Entonces, decimos 14 menos 3.40. El valor de pOH es 10.60. Ese es el valor de pOH, porque son complementarios, dijimos. Una vez sacamos el valor de pOH, entonces vamos a hacer la regresión del pOH a concentración de OHs. ¿Cómo sería esto? Igual que la fórmula que utilizamos al principio para, para encontrar la concentración de hidrógeno. Entonces hacemos antilogaritmo menos la concentración de el potencial de OH, perdón, este sería el pOH. Entonces metemos a la fórmula esto, antilogaritmo de menos 10.60, lo sustituimos y nos va a dar 2.51 por 10 a la menos 11. O sea que prácticamente me está dando el mismo resultado. Las dos formas son válidas. Ustedes eligen cuál es la que prefieren. O sea, qué método están prefiriendo para encontrar esto, ¿verdad? Porque prácticamente, bueno, es lo mismo. A algunos les parecerá más trabajoso el primer método, a otros les parecerá más trabajoso el segundo método. Entonces yo les proporciono las dos posibilidades para que ustedes puedan escoger el que más les convenga de poderlo hacer. Ahora, con lo de
Con lo de la respuesta, sí, recuerden que aquí siempre tiene que ser molar. El profe no lo ha colocado, pero siempre tienen que colocarlo, ¿ya? Entonces, siempre, siempre recuerden esa observación. Yo no lo he puesto, solo puse los valores, pero sí tiene que ser en molar, en concentración molar. Em, la otra aclaración es el H más significa concentración de hidróneos, es así justamente. Significa lo mismo, o sea, si donde pone H más, concentración de hidrógenos o concentración de hidróneos, que ya dijimos, lo correcto sería siempre usar hidróneo, o sea, H3O más, eso es lo correcto, eso es lo oficial, pero que se nos es permitido ahorrar espacio y colocarlo como H más también, y las dos van a ser válidas, ¿sí? Pueden ser válidas las dos, pero lo correcto es ponerlo como hidróneo, solo que se escribe mal. Esa sería la única desventaja. Bueno, hemos tenido entonces ya la resolución de este primer ejercicio, que si se fijan tenemos la posibilidad de usar dos estrategias. Ustedes deciden cuál es la mejor estrategia que les puede ser funcional, ¿sí? Vamos al ejercicio 2. Vea, una mezcla de orina contiene una concentración de hidróneos. Cuando está entre corchetes, eso significa una concentración de hidróneos de 4.0 por 10 a la menos 6 mol sobre litro. ¿Sí? ¿Qué significa mol sobre litro? Pues significa molaridad. ¿Sí? Entonces significa molaridad. Yo lo puedo colocar como la M mayúscula o mol sobre litro, y si me lo dicen así, este, pues significará lo mismo. ¿Ya? Entonces vean, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula base. Esto está sencillo, porque primero me piden determinar el pH y luego decir si es ácida, básica o neutra. ¿Ya? Entonces, vamos, pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógenos o de hidrógeno más. Ya, yo sustituyo entonces menos logaritmo de 4.0 por 10 a la menos 6 molar, que sería mi concentración de referencia. Yo lo sustituyo, lo meto a la calcu y la concentración, el valor de pH que me da sería 5.39. Entonces, a partir de esto, si recordamos la escala, voy a poner vamos a poner el Super Paint. Acuérdense que tenemos la escala que nos establece que en la mitad tenemos nosotros un valor de 7 y el valor de 7 es neutro, ¿verdad? O sea que todo valor a la izquierda de 7 es un ácido. Y todo valor por la derecha de lo neutro es una base o una sustancia alcalina, ¿sí? Entonces nosotros hemos encontrado en la respuesta que nuestro valor está, vamos a ponerlo así, nuestro valor está más o menos aquí, 5.39. ¿Sí? Ese es el valor, este es el valor que hemos encontrado nosotros. Entonces, si dijimos que todo lo que está atrás del 7 es ácido y por delante del 7 es básico, entonces podemos deducir fácilmente que el pH que acabamos de encontrar, o sea, el 5.39 que debería de estar aquí aproximadamente, es una sustancia ácida. Perdón, que creo que según estoy revisando se había quedado congelada la pantalla. Entonces, lo que estaba, a ver, quiero ver si se puede. Lo que estaba haciendo es lo siguiente, veo. A ver. Nuestra escala tiene un valor central de 7, ¿verdad?
Y a partir de eso hemos establecido que es la neutralidad. A la izquierda de esa neutralidad vamos a tener sustancias ácidas, ¿verdad? Y a la derecha de esa neutralidad vamos a tener sustancias básicas o alcalinas. Bueno, a partir de eso entonces podemos decir que el valor que hemos encontrado nosotros de pH ahorita está entre 5 y 6, ¿verdad? Entonces, en tal caso, estaría más o menos por ahí. Eso quiere decir que es una sustancia ácida, ¿verdad? Es una sustancia ácida porque pertenece a un valor, pertenece a un valor menor que 7. Entonces, ese valor que está más o menos entre 5 y 6, que está puntualmente ahí, no tenemos ningún problema para identificarlo como un ácido. Entonces, ¿cómo se llama? La escala de pH me va a permitir a mí deducir si las sustancias son ácidas o son básicas. Para el caso entonces de nuestro ejercicio, eh, regresamos, regresamos aquí. Para el caso de nuestro ejercicio, el 5.39 indica que tenemos una sustancia ácida. O sea que esta orina, al tener una concentración de 4 por 10 a la menos 6, estamos hablando de que es una orina ácida, ¿verdad? 5.39 es ácido. Muy bien. Antes de ir al trabajo que es para ustedes, quiero, quiero hacer una aclaración más. Miren, les dije que las cálculos se ocupan para hacer estos pequeños procedimientos que no son muy difíciles, pero es mejor hacerlo con cálculo. Pero cuando vamos a encontrar, por ejemplo, yo tengo una concentración de 1.0 por 10 a la menos n molar, siempre que tenga este dato, no necesitan sacar ustedes el valor en la cálculo inmediatamente. Inmediatamente ustedes lo deducen, fíjense, y van a decir que el pH para estos casos va a ser igual a n. Así, sencillo, sin necesidad de, ¿ya? Pero bien importante es que recuerden, lo voy a poner en otro color, que aquí debe ser exactamente 1.0. O sea, si es 2.0 o si es 4.0, como es el caso del ejercicio que acabamos de hacer, no aplica porque va a ser un valor distinto. Pero si es exactamente 1.0, si yo tengo ese valor 1.0, entonces sí yo puedo deducir eso. O sea que si yo tengo, por ejemplo, 1.0 por 10 a la menos 9 molar, entonces el pH que voy a obtener de esto será igual a 9. Y otra aclaración, aprovechando aquí, es que siempre el pH repórtenlo con dos decimales. Oigan, o sea, aunque sea 9.0, 9.0 cabal, ustedes tienen la obligación de poner 9.00. Eso es lo correcto. Siempre van a poner dos decimales en el pH. ¿Sí? No sé si se ha entendido esta última aclaración, pero esto nos ahorramos el uso de la cálculo, nos ahorramos unos segundos porque sabemos que cuando la estructura sea puntualmente 1.0 elevado a cualquier potencia, pero si es 1.0, no 1.1, no 2.0, no 3.0, 1.0, siempre el pH sin necesidad de cálculo va a ser el valor al que está elevado, el valor de la potencia. Entonces, eso les puede servir de ventaja o de ahorro de un tiempito, algunos segundos. Y que a la hora de reportar el pH lo tienen que reportar con dos decimales. Eso también es importante. Bueno, volvemos entonces aquí a
A la presentación teníamos 5.39 y de acuerdo a lo observado, la sustancia dijimos es ácida y efectivamente así es ácida. Entonces ahí lo tenemos. Tenemos dos ejercicios, he planteado yo las posibilidades. Ahora quiero que ustedes traten de resolver esta tablita. Fíjense que yo les doy solo un dato. El de la orina no se los doy, ¿saben por qué? Porque lo acabamos de hacer y yo sé que lo anotaron, yo sé que se lo apuntaron, entonces ahí está más fácil, solo es de trasladar. Hagan la tablita, traten de llenar esos espacios. Si ya tenemos un valor, si tenemos uno de estos valores, ya podemos meter los otros valores. Traten de deducirlo. Les voy a dar a partir de este momento 15 minutos para que lo trabajen y en 15 minutos nos vemos para poderlo socializar. Lo socializamos para ver si tenemos datos similares. Bueno, veamos entonces. Yo creo que lo que podemos hacer, espérame, quiero ver si se puede. Bueno, no, desde aquí quizás de una sola vez. Vamos a ver, vamos a ir verificando las respuestas están llegando. Nos está llegando ya la primera respuesta de la soda, que sería en la concentración de OH, sería 1.23 por 10 a la menos 11. Ah, bueno, que la resolución podría ser desde cualquier perspectiva. O sea que, por ejemplo, yo pude haber tomado el valor de 8 por 10 a la menos 4. Ese valor de 8 por 10 a la menos 4, sacarle el pH y me daba a mí 3.09, que es el valor de pH que está registrado allá. Y luego a ese 3.09 o con ese 3.09 yo sacaba ¿cómo se llama? El pOH, que sería 10.91, ¿verdad? 10.91 para el pOH, y ya teniendo el pOH, que sería 10.91, le saco el logaritmo inverso. Entonces, digo, es una forma de poder llevarlas más fácil si no quieren usar la KW. Si no quieren usar la KW, tendrían que haber sacado pH primero, después deducir el pOH y por último sacar la concentración de hidróxidos, que sería efectivamente 1.23 por 10 a la menos 11 molar. Muy bien, ahí está. Sí, 1.23 por 10 a la menos 11 molar. ¿Sí? Ahora, de la misma manera se va a proceder, en las demás. Yo creo que aquí la aclaración que debo hacer, porque creo que el procedimiento ha quedado claro, es que a mi parecer, espérense, hoy sí, quizás voy a tomar una captura de esto y nos vamos a llevar al Super Paint. Espérense. Ya no pude hacer captura. No sé qué pasó. Bueno, quiero ver. Espérense, vamos a hacer una captura, ¿no? No, a ver, a ver. Voy a cambiar de lugar. Vaya, tenemos esto. Entonces, mi sugerencia es que siempre traten de buscar la forma más práctica de hacerla. O sea, por ejemplo, con la soda, pero yo que la forma más práctica de hacer es que con el valor ahí está bien, que con el valor que tenemos de hidronio, este valor de hidronio que tenemos acá, podemos ir a sacar pH, después sacamos pOH
Y hasta que tenemos el pOH, podemos sacar la concentración de OH. ¿Por qué? Porque si queremos sacar de una sola vez, a partir de la concentración de hidrógenos, la concentración de OH sí se puede, pero tenemos que ocupar la KW. Y si no quieren aprenderse la constante de equilibrio del agua, que es 1.0 por 10 a la menos 14, y no quieren despejar todos esos números que están escritos en notación científica, entonces la otra manera más práctica sería esta. Ese sería el orden aquí. En el del tomate, como tiene la concentración de OH, entonces sería que primero saquen la concentración de pOH, después encuentren la de pH y a partir de la de pH encontrar la concentración de hidrógenos. Así sería. Bueno, aquí va a depender porque teníamos la concentración de pH. Digamos que si pusieron la concentración de pH y ya tenían la concentración de hidrógenos, entonces, bueno, para mí creo que sería luego ir a la de pOH para dejar al final la concentración de OH. En la leche de magnesia tengo pH. El pH lo puedo convertir en concentración de hidrógeno. Luego podemos encontrar el pOH y por último podemos encontrar aquí sería un 3, ¿verdad? El hidrógeno. Muy bien, en el limpiador casero tenemos pOH, podemos deducir el pH también y luego dependiendo de lo que yo quiera, a partir del pH puedo deducir el hidrógeno y a partir del pOH puedo deducir el hidróxido. Entonces, ese sería el orden. Estamos hablando del orden de practicidad. Formas de poderlo realizar, hay más de una, el orden ustedes lo deciden, pero creo que si quieren ahorrarse un par de procedimientos, creo que esa sería la forma de hacerlo. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos cerrado prácticamente la parte de la escala de pH y yo creo que ya con estos ejercicios que hemos hecho este día, pues ya pueden ustedes resolver prácticamente cualquiera de los ejercicios que se les puedan presentar. Entonces, sin más, yo me despido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.